hasta este ejemplo. ¿Alcanzamos a desarrollar este ejemplo? ¿Me confirman? Sí, profe. Ah, ya. Entonces estamos bien. Entonces la idea ahora es comenzar con coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, las coordenadas esféricas consisten en lo siguiente. Bueno, sabemos que dado un punto, ¿cierto? Dado un puntito en el espacio, X y Z, a él le corresponden tres coordenadas cartesianas, ¿cierto? X, Y y Z. Pero también pueden ser determinados a través de otras coordenadas. Por ejemplo, la coordenada del punto, ¿cierto? Que es el ángulo con respecto al eje Z, que sería phi. ¿Ya? Además, él se proyecta en el plano, ¿cierto? Y en el plano, él tiene unas coordenadas polares, ¿cierto? Que es el ángulo con respecto al eje X y el radio, la distancia del cero a la proyección, ¿ya? Entonces un punto está únicamente determinado por su ángulo que tiene con el eje Z, ¿cierto? Después la proyección, el ángulo que tiene con el eje X y la distancia del cero a la proyección, que sería este R de aquí. Gracias, profe. ¿Perdón? No, que entré, que gracias. Ah, ya. Y entonces usando la regla del coseno, ¿cierto? Y las coordenadas polares, es fácil mostrar que X tiene esta expresión de aquí, el Y esta expresión de aquí y el Z esta expresión de aquí. ¿Ya? Ustedes ven, por ejemplo, que si yo considerara la ecuación, por ejemplo, ρ, que es la distancia del... bueno, voy a tener que repetir, me equivoqué en lo que estoy diciendo. Para los que saben algo, ya creo que ya se dieron cuenta. La unicidad, digamos, de la relación entre las coordenadas esféricas y cartesianas son de la siguiente manera. Dado un punto X y Z, ¿cierto? Dado un punto X y Z, está únicamente determinado por el ángulo phi, eso está correcto, el ángulo teta y la distancia de 0 al punto. Entonces, por ejemplo, si ustedes consideran la ecuación en coordenada esférica ρ igual a 1, significaría que los puntos que verifican eso son todos los que están a una distancia 1 del origen, es decir, la esfera de radio 1, si fuera entonces ρ igual a 1. Si el ángulo phi fuera constante, entonces querría decir de que si yo considero el cono, ¿cierto? Doy vuelta aquí, entonces el lugar geométrico con phi igual constante va a dar un cono. Y si hacemos este teta constante, va a dar un plano, ¿ya? Todos los puntos que la proyección, ¿cierto? Tienen un ángulo fijo teta igual teta 0, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vuelvo a insistir, en resumen, ¿cierto? Un punto que tiene coordenadas X y Z en el plano
en el espacio, ¿cierto? Un punto en el espacio está únicamente determinado por sus coordenadas X, Y Z. Pero además está únicamente determinado por sus coordenadas phi, que es el ángulo con respecto al eje Z, ¿ya? La proyección, el ángulo con respecto al eje X, y la distancia del 0 al punto que sería el ρ. Entonces, si yo doy esas tres coordenadas, también hay un único punto. Entonces, esta va a ser ¿cómo se llama? Mi aplicación de cambio de variable. Bueno, ahí está más grande, ¿cierto? La expresión. Entonces ahí está esta es la aplicación de cambio de coordenada que vamos a tener que usar para cambiar de coordenadas. Observen que el ángulo phi es suficiente que se mueva hasta pi, porque así barre todo, ¿ya? No es necesario que sea entre 0 y 2 pi. Si se mueve entre 0 y 2 pi, barre más de lo que tiene que barrer el ángulo phi. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Que este cuadrado de aquí, que tiene constante el ρ, ¿cierto? Se mueve de 0 a A, el teta de 0 a 2pi, y el phi de 0 a pi. Entonces esto lo que me va a dar va a ser la esfera de radio A, ¿ya? Completa, ¿ya? Completita. ¿Qué es lo que está aquí, cierto? La esfera de radio A. El jacobiano, ¿cierto? Posteriormente a calcularle ¿cómo se llama? Su determinante, viene dado por esto, ¿ya? Un cálculo sencillo. Entonces, una función f de tal manera que la región donde se está calculando su integral triple proviene de una región en coordenadas esféricas, ¿cierto? Va a venir dada por esta expresión. En el fondo es como decir, sea x igual a rho seno phi coseno teta, sea y igual a rho seno phi seno teta, y sea z igual rho coseno phi. ¿Ya? Es como hacer este x igual a esas coordenadas, y aquí coloco el precio, que es el determinante de la matriz jacobiana, que es lo que está aquí. ¿Ya? Esto en términos teóricos. Ahora vamos a tener que acostumbrarnos a cómo se hace la operatoria, ¿cierto? Entonces, una región en coordenada esférica va a estar determinada si decimos entre qué constante se mueve el teta, qué ángulos, el phi, entre qué funciones con respecto al teta anterior, ¿cierto? Se mueve, y después el ρ, que está de 0 al punto en cuestión, ¿cierto? Tenemos que decir entre qué funciones se mueve en términos de teta y phi. ¿Ok? Entonces, si a mi región la tengo bien determinada en estos términos, donde se mueve el teta, donde se mueve el phi y donde se mueve el ρ, entonces la integral la voy a poder expresar así, haciendo el cambio de variables, ¿cierto? X igual a esto, y igual a esto, y z igual a esto. Y el costo que esto significa, que es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, esta expresión, digamos, me va a facilitar mucho la vida cuando, por ejemplo,
La región donde yo voy a integrar tiene forma de esfera o es un pedazo de esfera sólida, ¿cierto? O cuando la f, por ejemplo, tiene algunas partes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, porque eso se transforma en rho cuadrado. ¿Ya? Un cálculo sencillo muestra que este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado es rho cuadrado. Entonces, el primer ejemplo, ¿cierto? Vamos a tomar, dice, determine el volumen situado sobre el cono z cuadrado, x cuadrado y cuadrado, z igual 0, y dentro de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es determinar la intersección entre estos dos objetos. ¿Ya? Ustedes tienen que el cono, digamos, parte aquí y sigue para allá, ¿cierto? Parte aquí y sigue para allá. Pero como es lo que está debajo, ¿cierto? Del conito, o sea, de la esfera y arriba del conito, entonces al final me quedo con esta región, ¿no? Y para saber qué circulito es este, es que hago la intersección, ¿cierto? Hago esta intersección de aquí. Y aquí me queda z igual 0, que sería aquí. ¿Qué pasa con este lado? Sería aquí y aquí. ¿Cierto? La intersección. Entonces, tenemos que preocuparnos cómo se barren las variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el phi se mueve, el ángulo, ¿cierto? Se mueve de 0 hasta este toque, ¿cierto? Hasta este choque de aquí. Pero ese choque, como es el cono, digamos, con coeficientes todos iguales a 1, el ángulo es pi cuarto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si hacemos i igual 0, nos queda la recta x igual z, y la recta x igual z tiene ángulo con respecto al eje, ¿cierto? Pi cuarto. Entonces, el ángulo de aquí es pi cuarto. Para barrer toda la región, yo tengo que mirar aquí abajo, ¿cierto? Para barrer toda la región, el teta se mueve entre 0 y 2pi. El teta se mueve entre 0 y 2pi. Y el rho se mueve desde 0 al choque con la esfera. Desde 0 al choque con la esfera. Del 0 al choque con la esfera. Así como está en este monito. Al choque con la esfera. Pero el choque pero esta no es una esfera centrada en el origen. Por ejemplo, si esta fuera una esfera centrada en el origen, esta está centrada en este puntito. Si estuviera centrada en el origen, ahí sería el rho constante. Pero no está centrada en el origen. ¿Ya? Entonces, este rho es variable. ¿Ya? Varía de acuerdo a su posición. Si fuera la esfera centrada en el origen, ahí sería constante. Entonces, ahora, ¿cómo determinar, digamos, cómo varía el rho con respecto a phi y a teta? En este caso no aparece teta, pero es casualidad, podría depender de los dos. Aquí está el que se paga, ¿cierto? Porque el volumen es la integral de la función 1, ¿cierto? Entonces, por eso solamente aparecería el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, aquí dice, para determinar los límites de rho debemos sustituir las coordenadas esféricas en la ecuación, ¿cierto? Donde está el rho, ¿cierto? O sea, aquí. Donde tiene el choque el rho con el objeto.
Entonces reemplazo las coordenadas esféricas. Primero, noto que esta ecuación de aquí, que corresponde a este casquete de aquí, ¿cierto? Es equivalente a esto de aquí. Es equivalente a esto de aquí. Entonces, sustituyendo las coordenadas esféricas, ¿ya? Obtenemos esta relación de aquí. Factorizamos por ρ, entonces nos queda ρ igual 0, ¿cierto? Ρ igual 0, o ρ igual 2 coseno de phi. Y ahí salió el elemento que va aquí, ¿ya? Entonces esa es la técnica para saber cuánto vale ρ aquí. Se reemplaza las coordenadas esféricas en donde tiene que chocar, digamos, el ρ. Otro ejemplo, fíjense acá, si usáramos coordenadas cilíndricas, este pedacito de aquí sería r cuadrado, ¿cierto? Entonces sería r cuadrado más z cuadrado. Y aquí tendríamos que poner el precio, que sería r, y quizás no sea tan complicado también avanzar, ¿ya? Pero con respecto a las regiones, las coordenadas cilíndricas nos podríamos complicar. En cambio, en coordenadas esféricas, esto de aquí es bueno porque sería ρ cuadrado al reemplazar las coordenadas esféricas. Y acá la región también tiene una expresión muy simple cuando se pasa a coordenadas esféricas. Entonces, fíjense, aquí está el precio que se paga, ¿cierto? El precio que se paga por usar las coordenadas esféricas, ¿ya? Aquí está 1 sobre ρ. ¿Por qué está 1 sobre ρ? Porque x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado ρ cuadrado. Entonces, si le aplicamos la raíz, queda ρ. Entonces ahí quedó bien simple esta parte, ¿cierto? Cancela ese 2 con este y queda un ρ seno phi. Ahora, yo no sé si hice un dibujito. No hice dibujito aquí, pero puedo hacer uno. Voy a hacer un dibujito aquí para... Entonces yo tengo una situación de este tipo. ¿Cierto? Tengo una situación de este tipo. Entonces ahí ustedes ven que, por ejemplo, el ρ se mueve entre este choque y este choque. O sea, son dos, se mueve entre dos constantes, porque cuando yo tomo x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, es una esfera centrada en el origen. Y cuando tomo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, o sea, eso me da también una esfera de radio 1. Entonces, por eso que, vemos acá, por eso que el ρ se mueve de 0 a 1. Naturalmente necesitamos, ¿cierto? Necesitamos mover el ángulo, ¿cierto? El ángulo phi de 0 a pi, ¿ya? Y el teta entre 0 y 2pi para barrer toda la región. Entonces, por eso acá está, por eso está acá de 0 a 2pi el ángulo phi y de 0, o sea, de 0 a pi el ángulo phi y de 0 a 2pi el ángulo teta. Ahora, como teta no aparece aquí en la función que uno está integrando, entonces uno puede tomar como si fuera una constante todo lo que está dentro, y entonces queda la constante,
que la constante en este caso sería todo esto, por la longitud del intervalo de integración, que es 2pi. Entonces por eso aquí se simplificó. Y cuando vas a integrar esto también, esto de acá, seno de phi es constante cuando tú vas a integrar. Entonces lo sacas para acá, ahí está. Y calcula la integral de ρ, que es ρ cuadrado medio, se evalúa entre 1 y a. Entonces al final te queda esta expresión de aquí por esta integral. Lo que al final te resulta este valor de aquí. Entonces aquí está la observación, digamos que en coordenadas esféricas, o sea, en coordenadas cartesianas o cilíndricas, el problema queda bien complicado, ¿ya? Pero en coordenadas ¿cómo se llama? Esféricas, se hace muy sencillo. Y aquí, bueno, aquí queda un trabajito para hacer, que es el ejercicio de la página anterior, ¿cierto? Hacerlo con coordenadas, este ejemplito de aquí, hacerlo con coordenadas cilíndricas. Entonces, con coordenadas cilíndricas, por ejemplo, ustedes van a tener aquí la región va a estar proyectada aquí en un disco aquí abajo, y el Z se va a mover entre este choque y este choque. ¿Ya? Entonces al final les va a quedar la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, ¿cierto? Y la integral entre, despejan cuánto vale el Z aquí y cuánto vale el Z acá, ¿cierto? Y van a tener que pagar un precio que es el determinante de la matriz haugiana, que en ese caso va a ser R. Entonces ahí tienen que ver, digamos, cuán complicado va a resultar hacer ese cálculo. Eso es un poco para que valoricen, digamos, el método de las coordenadas esféricas en ciertas situaciones. Ahora, muchas veces, tanto coordenadas esféricas como cilíndricas te permiten resolver bien el problema. Y algunas veces mejor un método que el otro, o sea, dependiendo de la figura también. Por ejemplo, aquí, mire, este mismo dibujito, aprovechando aquí. En coordenadas cilíndricas, yo digo, ¿dónde está proyectada la región que quiero integrar? Esta de acá. Entonces voy a tener que separar, voy a tener que hacer una separación. Ya, separar aquí y aquí. ¿Ya? Entonces tendría que separar en varias partes, en dos, en un anillo y una esfera interior. Y bueno, y ver la tapa de abajo con la tapa de arriba, qué sé yo. Entonces, no hay una única tapa abajo y una única tapa arriba, por eso tengo que separar. Entonces queda más complicado, queda más complicado. Bueno, vimos cómo funcionan las coordenadas esféricas. Entonces ahora vamos a ver una generalización de la integral de una función de una variable entre a y b, que es lo que se llama la integral de línea. ¿Ya? En lugar de integral arriba de un intervalo, ¿cierto? Como lo hacía en cálculo 1, voy a integrar encima de una curva. Esa es más o menos la idea. Entonces, consideramos un abierto y un campo vectorial de U en Rn. Entonces nos damos una curva que deambula dentro de U, de clase C1. Entonces la integral de línea a lo largo de la curva se define por, esta es la notación, ¿cierto? Y se define por esto de aquí. ¿Ya?
es bueno hacer notar, digamos, que se entiende por un campo de vectores. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, tienen R2, por ejemplo, que es la situación más simple. Y acá R2. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen este puntito de aquí, tiene este puntito de aquí, y su imagen, por ejemplo, da este puntito de aquí. Entonces, ¿qué se entiende por qué se llama campo de vectores? Bueno, es por lo siguiente, es porque, voy a poner otro color aquí, es porque, por ejemplo, tengo este punto, ¿cierto? Su imagen fue ese punto, pero lo que se considera en el fondo como imagen es este vector. Entonces, lo que hace uno en el lugar XY, coloca el vector. ¿Mm? Que salió de la imagen de la F, esa imagen de ahí. Entonces, como en cada punto podemos hacer lo mismo, entonces en el fondo se produce un campo de vectores, ¿no? Cada punto tiene asociada una flechita. Entonces después, por ejemplo, la flechita empieza a dar vuelta, entonces quiere decir que aquí el flujo que yo estoy modelando puede ir dando vuelta. Esto podría ser, por ejemplo, un canal, ¿cierto? Algo, o un flujo sanguíneo, ¿cierto? Podría ser cualquiera de esas cosas. Pero esa es la idea de un campo de vectores, ¿ya? Pero el punto es que nosotros hemos definido una integral de línea, ¿cierto? Voy a usar hemos definido la integral de línea por esto de aquí. Ejercicio interesante, o sea, una proposición interesante que dice que si existe una phi tal que el gradiente de phi es igual a f, ¿cierto? Entonces la integral de línea es simplemente la evaluación de f compuesto con gamma en b menos f menos, disculpen, phi compuesto con gamma aplicado en b menos phi compuesto con gamma aplicado en a. Y esto, si ustedes, esto entonces debería recordarles a ustedes el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Porque ¿qué teníamos en el teorema fundamental del cálculo? Teníamos una f, ¿cierto? Bueno, vamos a colocar acá, supongamos de A de R a R. Y teníamos que existía una phi tal que phi' x es igual a f de x. Entonces nosotros sabemos que la integral entre a y b de f de x, si yo conozco una primitiva y le llamé phi, va a ser simplemente phi de b menos phi de a. Entonces en el fondo esto es la generalización del teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Y la demostración es muy sencilla porque, bueno, ustedes tienen, por definición, que la integral de línea sobre una curva gamma, aquí es gamma, por definición, ¿cierto? Es igual a esta expresión de aquí. Pero f deriva un potencial, o sea, f se puede escribir como gradiente phi, por hipótesis, porque esa es la hipótesis. Existe un phi, ¿cierto?, de clase C1 tal que el gradiente de phi es f. Entonces tengo eso. Pero por la regla cadena, esto de aquí corresponde a derivar eso de ahí. Pero esto es una función de R a R, ¿ya? Esto es una función. Aquí, digamos, si ustedes se fijan, estoy usando el teorema fundamental del cálculo clásico. Porque aquí tengo la derivada de una función de R a R, ¿cierto? La derivada de una función de R a R.
Entonces, el valor de la integral es simplemente valor en los extremos. Phi compuesto con gamma en B menos phi compuesto con gamma en A. Entonces, ahí ustedes ven, digamos, que esto es una generalización. Y hay una teoría. Ustedes, bueno, en cálculo 1, ¿cierto? Tenían la integral, en cálculo 1 tenían la integral entre A y B de f de x como objetivo, ¿cierto? De calcular. Usando sumas de Riemann era muy complicado, entonces ahí, por medio de los métodos de integración, ¿cierto? Ustedes pueden calcular primitivas de esa función. Y si tienen primitivas de esa función, y eso lo hacen, por ejemplo, con sustitución, por partes, ¿cierto? Tangente al ángulo medio, un montón de métodos, ¿cierto? Para calcular la primitiva de una f, fracciones parciales, ¿cierto? Un montón de maneras para poder... Y una vez que calculan la primitiva, entonces el valor de la integral es simplemente la evaluación de la primitiva en los extremos, ¿cierto? La primitiva evaluada en el extremo superior, menos en el extremo inferior, y te da el valor de la integral. Aquí, si tú eres capaz de determinar un potencial, o sea, una función que su gradiente sea la f, ¿cierto? Tal que su gradiente sea la f, entonces la integral te va a salir facilita, te va a salir esto de aquí. Entonces, ¿cómo se llama? Así como tú hiciste una teoría para calcular primitivas en cálculo 1, ¿cierto? Para usar el teorema fundamental del cálculo, aquí también uno puede hacer una teoría para encontrar potenciales, ¿ya? Y eso es lo que debería estar observado posteriormente acá. ¿Ya? Aquí está observado. Entonces, hay teoremas que garantizan la existencia de ese phi y técnicas para encontrarlo. En el caso, por ejemplo, de cuando estamos en dos variables. También se puede hacer en más variables, pero un poco más complicado. Y bueno, esa es una teoría que yo dejé fuera por tiempo, ¿cierto? Porque tuve que seleccionar los contenidos y dejé algunas cosas afuera, pero por lo menos hice la observación ahí. Y si alguien se interesa, puede ir a mirarlo, que está en todos los libros. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿ya? Tenemos este campo de aquí, definido de esta manera, ¿cierto? Y definimos la curva de esta manera y nos piden calcular esto de aquí. Entonces, usando la formulita, la integral de línea de la f sería la integral entre 0 y 2pi de f de gamma de t por gamma prima de t. Entonces, el gamma de t es esto, ¿cierto? Y el campo es este. Entonces, cuando yo, por ejemplo, evalúo coseno y seno de t, esto de aquí abajo me queda 1. Entonces, se simplifica bastante. Ok. Entonces, el gamma prima, ¿cierto? El gamma prima, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Ahí está. Y la evaluación de f en gamma de t me da esa expresión de aquí. ¿Cierto? La evaluación de esta de aquí en coseno t, seno de t me da esto de aquí. Aquí. Y mágicamente, digamos, cuando hago el producto interno, estas dos me da seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que es 1. Entonces me da 2pi. Ok. Entonces ahora vamos a entrar en el teorema de Green.
Y entonces, el teorema de Green es un teorema, digamos, que ocurre en R2, ¿cierto? Entonces nos damos un abierto de R2, nos damos un campo de vectores, ¿cierto? Es la idea que les di delante, ¿cierto? Cada puntito de aquí de U tiene asociado un vector acá, y yo dibujo, y ahí mismo yo dibujo el vectorcito, ¿cierto? Y tengo mi campo de vectores. Entonces, supongamos que está dado por un P, Q, el campo. Entonces, dado una curva, melodiando en U, de clase C1, entonces, el campo es P, Q, ¿cierto? Evaluado en X de T y de T. ¿Cierto? Aquí está el campo evaluado en la curva. Y aquí está la derivada de la curva. Y ahora vamos a escribir el producto interno. Entonces me queda P por este más Q por este, que es lo que está acá, ¿cierto? Bueno, este tipo de expresión sugiere una notación, ¿ya? Es como si, por ejemplo, este se cancelara con este, que es una brutalidad, ¿cierto? Pero sugiere una notación. Y la notación es esta. La integral de línea de la f sobre gamma como p de x, o sea, p de x, q de y. Entonces, cuando uno va a hacer las cuentas, entonces coloca el intervalo donde está definida la gama, o sea, entre A y B, pone P evaluado en la curva, y aquí pone de X a dt. Y aquí pone Q evaluado en la curva por de Y a dt. Entonces, esta relación es bien fácil de memorizar, ¿ya? En el entendido que después cuando voy a calcular, tengo que evaluar aquí la curva, aquí coloco la curva, la derivada de la curva, ¿cierto? De la primera coordenada, y pongo la derivada de la segunda coordenada. Y entonces, en ese sentido, en el fondo hago esto que te estoy diciendo aquí, ¿cierto? Digamos, la integral de línea puede venir expresada de aquí, pero a la hora de calcular tengo que hacer esto, ¿ya? Bueno, ¿qué dice el teorema de Green? ¿Qué dice el teorema de Green? El teorema de Green dice que si tengo dos funciones de clase C1 definidas en una región U, y es donde esta región U es el interior de una trayectoria cerrada, ¿cierto? Donde la trayectoria es suave, al menos por pedazos, y parametrizada en sentido antihorario. Entonces la integral de línea, ¿cierto? La integral de línea sobre la curva gamma del campo PQ es igual a una integral doble sobre la región U, ¿ya? Donde aquí aparece de Q de X menos de P de Y. Entonces, en el fondo lo que uno tiene una región U que está limitada, ¿cierto? O sea, es interior a una curva que está parametrizada en el sentido antihorario. Entonces, por eso las flechitas van en contra de las manecillas del reloj. Entonces, esta es una identidad que permite expresar, digamos, una integral de línea como una integral doble, o a veces una integral doble como una integral de línea. Entonces, vamos a presentar un ejemplo. Entonces, dice determinar
esta integral de línea, ¿cierto? Determinar esa integral de línea. Y donde la curva en cuestión, esta elipse, ¿cierto? Y el campo, ¿cierto? Viene dado por esta expresión de aquí. Entonces, si hacemos un dibujito, tenemos la elipse, ¿cierto? La elipse. Entonces la región U para nosotros va a ser esta de aquí. Entonces, si queremos calcular la integral de línea usando Green, ¿cierto? Aquí está la integral de línea. Aquí está la integral de línea, ¿cierto? Y queremos usar Green. Entonces la integral de línea, por definición, esto de aquí. Y usando Green, me da esta expresión de aquí. Pero Q sub X menos P sub I, aquí está, Q sub X menos P sub I, ¿cierto? Si lo calculo, ¿cuánto es Q sub X? Q sub X es menos 1. Ya, si derivo, me da menos 1. Entonces ahí está. Y de P a de I es 1. Con el menos, entonces queda menos 1. Entonces queda menos 2. Entonces, usando Green, esta integral de línea se transforma en esta integral doble, donde esta expresión de aquí me da menos 2. Y E, ¿cierto? Este E que está aquí, es la elipse. ¿Ya? Entonces, me da menos 2 veces el área de la elipse. Porque justo esta parte fue constante. Entonces me da menos 2 el área de la elipse. Pero esta área, ¿cierto? Ya sabemos que es pi veces A por B. ¿Ya? Otro ejercicio. Fíjense que aquí sería un poco tedioso calcular la integral de línea, porque tendría que tomar este camino, ¿cierto? O sea, tendría que tomar este camino, este camino, este camino y este camino. Nos tendría que quebrar en 4 caminos. Igual es fácil, digamos, pero me va a llevar tiempo. En cambio, como integral doble, ¿cierto? O sea, usando Green, ¿cierto? Usando Green. Recuerden que, para que no se nos vaya a olvidar, ¿cierto? Green dice que la integral de línea, ¿cierto? La integral de línea sobre la curva gamma de un campo P, Q viene dado por esta integral doble, donde U es la región interior a la curva gamma, para que no nos vamos a olvidar, interior a la curva gamma. Este U de aquí. Entonces volvamos al ejercicio que estábamos. ¿Cierto? Estábamos en ese ejercicio. Entonces, esta integral de línea va a corresponder a la integral doble sobre este cuadrado. Y integral sobre un cuadrado es simple, ¿cierto? Como vamos a ver aquí. Bueno, algo pasó aquí. Entonces esto es de ahí. Entonces esto es igual. Entonces, Q sub X menos P sub I es 1 menos 2i. Y esta integral ya, fíjense que esta expresión de aquí no depende de X. Así que la integral es 2 veces
esa integral con respecto a y. Entonces, el cálculo de esta integral de línea se transformó en un ejercicio bien directo y simple. Una integral doble sobre un cuadrado. Ya recuerden que estábamos integrando en este cuadrado. Entonces, calcular la integral de línea alrededor de esta curva del campo P, Q se traduce a calcular esta integral doble sobre este cuadrado. Lo que es bien sencillo. Entonces ahora vamos a... Aquí no sé qué me pasó con este... Esto quedó mal, no sé qué le pasó. Bueno, vamos a ver ahora integrales de superficie. Entonces vamos a considerar la superficie G, ¿ya? De ecuación Z igual f de xy, definido en este rectángulo, este de aquí. ¿Ya? Entonces, una partición en R barra, aquí dice con azul mejor. Este es R barra. Entonces una partición en R barra genera de manera natural una partición en G. Entonces tengo, esta es mi superficie, ¿cierto? Esta es la superficie Z igual a f de xy. ¿Ya? Este de aquí abajo, el R barra está definida la función f. ¿Ya? Entonces una partición aquí, por ejemplo aquí hay un pedazo de partición, una partición aquí, ¿cierto? Una partición aquí, va a generar una partición aquí arriba, ¿cierto? Va a generar una partición aquí arriba. Entonces un pedacito, o sea, un elemento de la partición genera un elemento de partición arriba, en G. Entonces la idea es, con la partición generada por R barra, ¿cierto? Generar una partición en G, ¿cierto? Generar una partición en G. Y entonces, a los elementos de la partición de R barra se le llama R sub I, que sería este de aquí, y tiene asociado un G sub I, que sería ese de ahí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A cada elemento de G sub I le asociamos un puntito, ¿ya? Un puntito arriba. Aquí le asociamos un puntito arriba. A cada puntito aquí, o sea, a cada G sub I de aquí arriba le tenemos que asociar un puntito. ¿Y cómo hacemos esa asociación? Simplemente escogimos un elemento en R sub I, de tal manera que Z sub I sea igual a f de x sub I e y sub I barra. O sea, en el fondo es que x sub I barra, y sub I barra, z sub I barra vivan en G sub I, ¿ya? Que es lo que está escrito ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define la integral de la función G sobre la superficie dada en la forma que explicamos recién?
se define simplemente como o sea, en el fondo esto es la suma de Riemann cuando las particiones van a cero, ¿cierto? De la imagen del puntito seleccionado en G sub I, veces el elemento el área del pedacito, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Estamos considerando una partición aquí en esta región, una partición. Una vez que hicimos la partición, ¿cierto? Y hay una función que está definida aquí en este conjunto. Hay una función que está definida, que es la función G minúscula. Entonces, a esta partición, a una partición aquí arriba, le asociamos esta suma de Riemann. Le asociamos esta suma de Riemann y hacemos tender la partición a cero. Y eso definimos como la integral. Ahora, la forma de encontrar esta partición es usar la partición que está aquí abajo. Uno usa la partición que está aquí abajo y eso genera una partición aquí arriba. ¿Ya? Entonces, pero en el fondo, la integral la defino igual como si este fuera un rectángulo. ¿Ya? Hago una partición, ¿cierto? Elijo un puntito en cada elemento de la partición, evalúo la función en el puntito y multiplico por el elemento de área. Y ahí hago la suma de Riemann, qué sé yo. Entonces la única parte, digamos, técnica que aquí estamos explicando es cómo uno introduce esa partición. ¿Y cómo lo hace a partir de la partición que se generó en R bar? En eso, como ustedes han visto, no nos detenemos tanto porque nosotros estamos más interesados, más que en las sumas de Riemann, estamos más interesados en la parte calculista, de cómo calcular las integrales de superficie. Entonces aquí está dicho donde ese es el elemento de área. Entonces, ¿cuál es el teorema que a nosotros nos va a servir? Es si tenemos una superficie dada por esta expresión, ¿cierto? Como el dibujito que hicimos en la página anterior. Entonces, si tenemos que f es de clase C1, y esta función de aquí es una función continua, entonces la integral de la g sobre la superficie G, donde la superficie G es dada por z igual f de xy definido en un cierto R. ¿Ya? A este nosotros le hemos estado llamando R barra, este de aquí. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un monito aquí para explicar un poco más la situación. Miren, voy a repetir el monito que estaba por allá. Vamos a ver si me resulta. Entonces aquí tenemos una región R barra, ¿cierto? Y tenemos como una superficie aquí, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una superficie ahí. No me vaya fea la superficie. Aquí se... Ah, sí. voy a repetirla. Disculpen. Me quedó muy fea. Pero es que es importante dejar bien clarito esto. Entonces voy a... Y ahí está la superficie.
aquí estaría el R barra, ¿cierto? Y esta sería la superficie Z igual f de xy. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de una función g sobre una superficie g que está dada de esta manera? Por z igual a f de xy para xy definido en R barra. ¿Ya? Si la superficie G, que está aquí, viene dada de esta forma, o sea, por un z igual a f de xy con xy en R barra, entonces la integral de G sobre la superficie G, ¿ya? Es la integral sobre G barra, o sea, disculpe, sobre R barra, ¿ya? De la función G evaluada en xy, ¿cierto? F de xy, y por este elemento de aquí, ¿ya? O sea, si identifico la función f y el dominio R barra, donde está definida la superficie G, tengo la expresión de la integral. Porque acá ustedes ven que todo depende de la f y de la g, y del conjunto, y del dominio de R barra. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, calcular una integral de superficie. Tengo que identificar cuáles son los elementos que me definen la superficie, porque si tengo eso, voy a poder calcular la integral. Entonces aquí tengo un ejemplo. Entonces se calcule esta integral de superficie, o sea, esta de aquí es la g, ¿cierto? Esta sería la g de x y z. G. La función g minúscula. Y la superficie g es la porción de este cono, dice comprendida entre z igual a 1, entre el plano z igual a 1 y el plano z igual a 2. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes la superficie. ¿Ya? Voy a poner acá. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, esta sería la G, ¿cierto? La que le hemos llamado G. Esto de aquí, todo esto sería la G. Entonces tenemos que ver quién es R barra. Entonces R barra, aquí se ve que es un anillo, ¿cierto? Voy a escribir. Voy a poner café. Entonces, en el fondo, esto se proyecta aquí. Y esto se proyecta aquí. Entonces, en este caso, el R barra es esto que estoy dibujando aquí. ¿Ya? Ese sería el R barra. Porque ahí es donde está definida esta superficie. La superficie en cuestión está definida en ese conjunto. Entonces, para saber quién es el f de xy, ¿cierto? ¿Quién es el f de xy? Me tiene que salir de esto de aquí. De z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea que el z que ustedes, el f de xy va a ser raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, para usar la fórmula esta que teníamos antes, esta de aquí,
¿cierto? Esta fórmula de aquí, para usar esta fórmula de aquí, ¿cierto? Esta fórmula de aquí. Necesitamos identificar la f, ya la identificamos. Esta función que vive aquí, ¿cierto? Esta función que vive aquí y que corresponde a esta ecuación de aquí. Y en este contexto z es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y el r barra es donde está definida esa función, que sería este conjuntito de aquí. Entonces, pasando a, o sea, primero escribiendo la fórmula, donde este de aquí sería el r barra, entonces nos va a quedar la función z, o sea, la función g es x y z, pero z es raíz de x cuadrado más y cuadrado, entonces aquí queda esta expresión de aquí. ¿Cuánto valen las derivadas? Si z viene definido por esta relación, usando derivación implícita, ¿cierto? La derivada se puede calcular como esto que está aquí. Y la derivada de z con respecto a y se puede calcular como esto que está aquí. Entonces, eso es para calcular este de aquí, ¿cierto? Y este de aquí. ¿Ya? Que es el fx y el fi. Y al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, ahí está todo expresado, aquí. ¿Cierto? Aquí está todo expresadito. Como verán. Entonces aquí está todo expresadito. Pero esto de aquí, ustedes se fijan, esto de aquí, queda x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, más y cuadrado, ¿cierto? Sobre x cuadrado más y cuadrado. O sea, queda 2. O sea, este más este va a quedar 1, y sumado con este queda 2, por eso queda raíz de 2, el que está aquí. Y estoy usando coordenadas polares, entonces ahí está el precio que pago, el jacobiano. ¿Ya? Este de aquí es la evaluación de r coseno, r seno, te va a dar r. ¿Ya? Y x por y va a dar r coseno por r seno, o sea, r cuadrado, coseno teta, seno teta. Estoy usando coordenadas, porque ahora estoy calculando esta integral doble. Esta integral doble está sobre esta región, y esta región es este anillo de aquí, este anillo café que está aquí. Este anillo café que está aquí. Entonces, nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, el conito entre el radio interior y el radio exterior, ¿cierto? Y bueno, ya me quedan estas integrales que son ya sencillas de resolver, ¿cierto? Por ejemplo, el coseno teta, seno teta se puede escribir como el seno de 2 teta. Entonces, fácilmente se arregla, entonces eso ya se los dejo de ejercicio. Ok. Acá lo que sí me entró un poco la duda, para que lo revisemos, vamos a revisarlo aquí. ¿Qué hora es? Oh, estamos pasados. Bueno, vamos a quedar hasta acá. En la próxima clase vamos a retomar este ejercicio donde quedamos. Porque aquí me parece que me da la impresión que fuera 2 aquí. Pero eso lo vemos en la próxima clase. ¿Ya?
¿Qué viene después? Entonces, en la próxima clase vamos a empezar a ver el flujo de un campo, ¿ya? Pero vamos a retomar este ejemplo porque quiero revisar bien este límite de integración. Y ya no tengo tiempo para seguir. Entonces, quedamos hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Desde el No por punto... mi parte, profe. Ok. Yo durante el día les voy a mandar la prueba a su email, ¿ya? Con la pauta de corrección. Y vamos a fijar un día para discutir sobre la prueba, ¿ya? Un día fuera de la clase, ¿ya? Pero por el momento les voy a mandar el resultado de la prueba, ¿cierto? Con la pauta de corrección. Y posteriormente vamos a fijar un horario para que la vean o para que me pregunten cosas. Y mañana entonces tendríamos una clase a las 17 horas, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces quedamos hasta acá. Mañana seguimos a las 17 horas. Hay una guía que está casi lista con la materia que se va a ver mañana, que es integrales de superficie. ¿Ok? Entonces nos vemos. Si es que no tienen otra consulta, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Que esté bien.